cientos de misiles en el aire, millones de personas corriendo hacia refugios y un sistema de defensa considerado casi invencible siendo llevado a su límite en tiempo real. Esto no es una simulación, esto no es un ejercicio militar, esto está ocurriendo ahora mismo sobre las ciudades más pobladas de Israel. Y lo que está pasando en ese cielo no es solo una batalla entre dos enemigos regionales, es la demostración más brutal y más pública que el mundo ha visto en años de una verdad que los estrategas militares llevan décadas debatiendo en voz baja, que ningún escudo es infinito, que ninguna defensa es perfecta y que cuando un adversario aprende exactamente cómo funciona tu sistema de protección, puede diseñar el ataque específico para encontrar la grieta que nadie quería admitir que existía. Quédate porque en los próximos minutos vas a entender no solo lo que está pasando sobre Tel Aviv esta noche, sino por qué este momento podría estar redefiniendo las reglas de la guerra moderna, el equilibrio en Medio Oriente y el futuro de millones de personas que viven bajo la amenaza constante de que el siguiente misil sea el que atraviese. Empecemos desde el principio, desde el momento en que todo comenzó a moverse. Las sirenas no sonaron en una sola ciudad, sonaron en varias al mismo tiempo. Tel Aviv, Jerusalén, ciudades en el centro del país, localidades que durante años habían vivido con una sensación de relativa protección, con la confianza de que la tecnología israelí era suficientemente avanzada para mantener a raya cualquier amenaza que viniera del exterior. En cuestión de segundos, esa sensación desapareció. Las calles que momentos antes estaban llenas de vida nocturna, de restaurantes abiertos, de familias caminando, se vaciaron con una velocidad que solo es posible cuando una población ha ensayado este procedimiento decenas de veces y sabe exactamente lo que significa cuando el sonido de esa alarma corta el aire. Refugios subterráneos, escaleras de concreto, sótanos de edificios, cualquier lugar con paredes suficientemente gruesas para absorber lo que podría venir. Y mientras las personas corrían, el cielo comenzó a encenderse. No con fuegos artificiales, con interceptores, con misiles ofensivos, con explosiones en cadena que iluminaban la noche de una manera que habría sido espectacular si no fuera absolutamente aterradora. Los sistemas de defensa israelíes se activaron con la rapidez que solo tiene un ejército que lleva años preparándose para exactamente este escenario. El domo de hierro, el David's Sling, el Arrow, tres capas de defensa diseñadas para interceptar distintos tipos de amenazas a distintas altitudes, formando una arquitectura de protección que durante años fue presentada al mundo como prácticamente impenetrable. Prácticamente esa palabra siempre estuvo ahí. Casi nadie la miraba de frente. Esta noche no hubo manera de ignorarla. Para entender lo que está fallando, primero necesitas entender exactamente cómo funciona lo que no falla. El domo de hierro es una obra de ingeniería militar que genuinamente merece el reconocimiento que ha recibido. No es propaganda, no es exageración, es un sistema que ha salvado miles de vidas desde su despliegue inicial hace más de una década. Su funcionamiento en términos conceptuales es elegante en su lógica. Un radar detecta el proyectil entrante en el momento de su lanzamiento. Un sistema de cálculo analiza en fracciones de segundo la trayectoria del misil y determina con una precisión notable exactamente dónde va a impactar si no se hace nada. Y aquí viene la parte que hace al sistema tan eficiente desde un punto de vista de recursos. Si el cálculo determina que el proyectil va a caer en una zona despoblada, en un campo vacío, en el mar, no se lanza ningún interceptor, se deja caer. El sistema solo actúa cuando la amenaza es real para vidas humanas. Cuando ese umbral se supera, se lanza un interceptor Tamir, un misil diseñado específicamente para destruir el proyectil entrante en el aire antes de que alcance el suelo. El resultado ha sido una tasa de éxito que ronda el 90% en condiciones normales de combate. 90%.
Ese número suena extraordinariamente alto, y lo es en términos históricos y tecnológicos. Ningún sistema de defensa antimisiles anterior a este había alcanzado esa eficiencia de manera consistente en condiciones reales de guerra. Pero hay un número que ese 90% no puede ocultar, el 10% restante. Y cuando el volumen de misiles entrantes empieza a subir, ese 10% deja de ser una estadística abstracta y se convierte en impactos reales sobre edificios reales en ciudades reales. Eso es exactamente lo que el mundo está viendo ahora mismo. Los estrategas militares tienen un nombre para lo que está ocurriendo. Lo llaman ataque por saturación y es una de las estrategias más antiguas, más simples y más efectivas de la historia de la guerra. La lógica es tan directa que resulta casi cruel en su simplicidad. Si lanzas un misil, tu adversario tiene todos sus recursos disponibles para interceptarlo. Sus radares están enfocados en ese único objetivo. Sus interceptores están listos. Su sistema opera en condiciones óptimas. Si lanzas 10 misiles simultáneamente, la situación cambia. El sistema debe ahora rastrear 10 objetivos al mismo tiempo, calcular 10 trayectorias, tomar 10 decisiones de intercepción y lanzar hasta 10 interceptores en un lapso de tiempo muy estrecho. Si lanzas 100 misiles al mismo tiempo desde distintas direcciones, con distintas trayectorias y distintos perfiles de vuelo, el sistema se enfrenta a un problema que no es tecnológico, es matemático. Hay un límite físico en cuántos objetivos puede rastrear simultáneamente cualquier radar. Hay un límite en cuántos interceptores puede lanzar cualquier batería en un periodo determinado. Hay un límite en la velocidad a la que cualquier sistema de cálculo puede procesar información y generar respuestas. Y cuando el volumen del ataque supera esos límites, el sistema no falla catastróficamente, simplemente deja pasar algunos. Y esos algunos en una ciudad de la densidad de Tel Bivar, el tipo de daño que se ve esta noche. El tipo de daño que hace temblar edificios, que levanta columnas de humo entre los rascacielos, que convierte una ciudad moderna en un escenario de guerra que parecía reservado para otras latitudes. Pero la saturación numérica es solo la mitad del problema. La otra mitad es tecnológica y es la mitad que más preocupa a los analistas militares que llevan años estudiando la evolución del arsenal disponible en la región. El domo de hierro fue diseñado en un contexto específico para un tipo específico de amenaza. Cohetes de corto alcance, proyectiles relativamente lentos, trayectorias balísticas predecibles que los algoritmos del sistema pueden calcular con precisión suficiente para lanzar un interceptor en el lugar correcto, en el momento correcto. Ese fue el escenario para el que se construyó. Pero los adversarios de Israel no se quedaron estáticos. Durante los mismos años en que Israel perfeccionaba su sistema defensivo, sus adversarios perfeccionaban su sistema ofensivo y lo perfeccionaron específicamente para atacar las debilidades del domo de hierro, no sus fortalezas. Misiles balísticos de mayor velocidad que reducen el tiempo disponible para la intercepción. Proyectiles capaces de maniobrar en la fase terminal de su vuelo, rompiendo las trayectorias predecibles que el sistema de cálculo necesita para funcionar óptimamente. Drones explosivos que vuelan a baja altitud debajo del umbral de detección eficiente del radar, llegando al objetivo desde vectores que el sistema no fue primariamente diseñado para cubrir y combinaciones de todos estos elementos en una sola oleada, mezclando tipos de amenazas para obligar a los sistemas defensivos a operar fuera de sus condiciones óptimas al mismo tiempo. Eso es lo que está lloviendo sobre Israel esta noche. No un tipo de amenaza, una mezcla deliberada de amenazas, diseñada específicamente para confundir, sobrecargar y eventualmente penetrar la arquitectura defensiva que Israel construyó durante décadas. Y aquí llegamos a la dimensión de esta historia que va más allá de los números de misiles y las estadísticas de intercepción, porque lo que está ocurriendo sobre Tel Aviv
tiene un objetivo que no aparece en ningún radar, un objetivo psicológico. Cuando las sirenas suenan ciudad, no una vez, no dos veces, sino repetidamente, noche tras noche, durante semanas o meses, ocurre algo que ningún misil puede causar directamente, pero que puede ser igualmente devastador para la capacidad de un país de sostener una guerra prolongada. El tejido social comienza a tensarse. Las familias que tienen la posibilidad de salir de las ciudades más expuestas comienzan a evaluar esa posibilidad. Los negocios que dependen de la afluencia de personas en espacios públicos ven cómo sus ingresos colapsan. Los niños que crecen corriendo hacia refugios nocturnos desarrollan un tipo de estrés crónico que los psicólogos han documentado en conflictos anteriores, consecuencias que se extienden durante generaciones. Y hay algo más: el ruido constante de las alarmas, las explosiones nocturnas, los noticieros que muestran columnas de humo sobre edificios conocidos, genera en la población civil una sensación de vulnerabilidad que ningún comunicado gubernamental puede neutralizar completamente. Ese es el segundo objetivo del ataque por saturación. No basta con que algunos misiles atraviesen, basta con que la gente sepa que algunos misiles pueden atravesar. Esa certeza, esa duda instalada en la conciencia colectiva sobre si el escudo es realmente suficiente, es una forma de desgaste que opera en paralelo al daño físico y que en conflictos prolongados puede resultar tan determinante como cualquier victoria o derrota táctica en el campo de batalla. Hablemos ahora del contexto más amplio, porque lo que está ocurriendo sobre Israel no es un evento aislado, es el episodio más reciente y más visible de una escalada que lleva meses construyéndose y que tiene raíces geopolíticas que van mucho más profundo que el conflicto inmediato. Irán no es un actor que actúe en el vacío. Irán opera dentro de una estrategia regional que lleva décadas siendo diseñada y ejecutada con una paciencia que sus adversarios con frecuencia subestiman. Esa estrategia tiene un nombre que aparece repetidamente en los análisis de los centros de inteligencia occidentales: el eje de la resistencia, una red de actores, algunos estatales, muchos no estatales, distribuidos a lo largo de una franja geográfica que va desde Irán hasta el Mediterráneo, pasando por Irak, Siria y el Líbano. Cada uno de esos actores tiene capacidades militares propias. Cada uno tiene objetivos específicos y cada uno puede actuar de manera coordinada o independiente según las circunstancias lo requieran. Lo que hace que esa red sea tan difícil de neutralizar mediante respuestas militares convencionales es precisamente su naturaleza distribuida. No hay un único centro de comando que, si se destruye, paralice a todos los demás. No hay una única infraestructura que, si se golpea con suficiente fuerza, haga colapsar el sistema completo. Es una red de resistencia diseñada específicamente para sobrevivir y continuar operando bajo presión militar sostenida. Y esa red está activada en este momento, no plenamente, no en todos sus componentes, al máximo de sus capacidades, pero lo suficiente como para que Israel se encuentre gestionando amenazas simultáneas en múltiples frentes que requieren respuestas simultáneas, estirando sus capacidades defensivas en una forma que ningún sistema, por avanzado que sea, puede sostener indefinidamente sin costo. Hay una pregunta que ningún analista militar puede responder con certeza absoluta en este momento, pero que todos están haciéndose: ¿por cuánto tiempo puede Israel sostener esta presión? No en términos de voluntad política, no en términos de determinación nacional. Esas son preguntas para los politos y los historiadores. En términos estrictamente operativos, los interceptores del domo de hierro tienen un costo unitario que oscila entre 40 y 50,000 por misil. Cada ataque masivo puede consumir docenas de interceptores. El reabastecimiento de esos interceptores requiere tiempo de producción, logística y, en última instancia, apoyo de los aliados que proveen componentes críticos del sistema. Los misiles que los adversarios de Israel utilizan para saturar ese sistema
tienen un costo unitario considerablemente menor, en algunos casos hasta 20 veces inferior. Esa asimetría económica es parte del diseño de la estrategia de saturación. No solo se busca penetrar la defensa físicamente, se busca agotarla económicamente, obligar al defensor a gastar recursos desproporcionados para neutralizar amenazas relativamente baratas de producir. En un conflicto que se prolonga durante meses o años, esa ecuación tiene consecuencias logísticas reales que eventualmente afectan la capacidad del sistema de operar al mismo nivel de eficiencia. Lo que ocurre esta noche sobre Tel Aviv es muchas cosas al mismo tiempo. Es un ataque militar con consecuencias físicas concretas sobre infraestructura y vidas humanas. Es una demostración estratégica diseñada para comunicar capacidades y enviar mensajes a múltiples audiencias simultáneamente. Es una prueba en tiempos reales de los sistemas de defensa más avanzados que el mundo ha desarrollado hasta ahora y es quizás sobre todo una ventana hacia el tipo de guerra que define el siglo XXI. Una guerra donde la tecnología defensiva y la tecnología ofensiva evolucionan en un ciclo constante de adaptación mutua, donde la ventaja no es permanente, donde el sistema más avanzado de hoy puede convertirse en el objetivo más estudiado de mañana y donde las ciudades civiles, con toda la complejidad humana que eso implica, se encuentran inevitablemente en el centro de un tablero que los estrategas mueven con una lógica que poco tiene que ver con las vidas que se interrumpen cada vez que suena una sirena. El humo se está disipando sobre Tel Aviv en este momento. Los equipos de rescate están evaluando los daños. Las familias están saliendo de los refugios con esa mezcla de alivio y agotamiento que solo tiene quien ha sobrevivido otra noche de alarmas. Y mientras todo eso ocurre en salas de guerra en Tel Aviv, en Teherán, en Washington y en otras capitales que no aparecen en este titular, pero que observan con extrema atención, los estrategas están procesando los datos de esta noche para ajustar sus cálculos sobre lo que viene después, porque lo que ocurrió esta noche no es el final de nada, es el inicio de algo. La pregunta que nadie puede responder todavía, la pregunta que determinará el rumbo de esta región y potencialmente del sistema internacional en los próximos meses, es si lo que viene después será una escalada mayor o un momento de pausa que abra espacio para algo diferente. Esa respuesta no está en los radares del domo de hierro, está en las decisiones que se tomen en las próximas horas. Y mientras esas decisiones se forman, el cielo sobre Tel Aviv vuelve por ahora a estar en silencio, aunque todos saben que ese silencio en esta guerra nunca dura lo suficiente.